Nos sentimos muy contentos el día de hoy por este magno evento, continuando con el segundo día del primer Congreso Internacional Electric Power Week Capacitor 2021, el cual nos reúne un gran equipo de profesionales especializados en temas de gran impacto mundial relacionados a la energía eléctrica y sus ramas afines. Tenemos la certeza que las ponencias preparadas para ustedes serán de mucho provecho, las cuales contribuirán con su desarrollo profesional y académico con información actualizada y puntual. A continuación, doy paso a mi compañero Cristian Custodio para que les brinde unas indicaciones. Bien, a continuación damos la bienvenida al ingeniero Rodríguez Márquez Henry Jimmy, ingeniero electricista, colegiado mundialmente como Project Manager Professional Institute, como experiencia en administración de proyectos de ejecución, supervisión y mantenimiento, especializado en instalaciones industriales y edificaciones de manejo de baja y media tensión, sistemas de automatización y calidad de energía, de tratamiento de agua residual en Socabaya, Arequipa, el cual nos honra con su magnífica ponencia titulada Instalaciones Eléctricas Hospitalarias. Buenas noches, ingeniero Henry, ¿cómo se encuentra? Buenas noches, Soraya, gracias por la oportunidad y ser parte de esta semana tan importante de educación. Me siento muy honrado y bueno, voy a aportar lo que pueda a la comunidad eléctrica. Le dejamos a cargo de la ponencia, estaremos por interno para solucionar cualquier problema técnico que se pueda presentar y absolver dudas referentes a la certificación para el evento. Puede iniciar, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches con todos. Sé que es un horario un poco cansado para todos. Voy a tratar de ser lo más dinámico posible, tratar de explicar los puntos más resaltantes sobre un tema amplio, que son las instalaciones eléctricas hospitalarias, y espero aportar algo en los conocimientos. Si bien es cierto, el tiempo es muy corto para un tema tan amplio, resumido. Obviamente se me han pasado algunos pequeños detalles, algunos, ¿cómo se llamarían? Algunas normativas o algunos criterios estarán ausentes de esta exposición, pero digamos que he tratado de sacar lo más importante de la norma, como quien diría la carnecita, lo que nos va a servir y lo que nos va a dar una estructura de cómo se hace un hospital. Si bien es cierto, esto no es un manual ni nos va a volver especialistas, pero vamos a empezar con el esqueleto, con la columna vertebral de cómo es una instalación hospitalaria. Para empezar, y lo considero muy importante, esta introducción es el tema de la confiabilidad. Y con esto quiero expresar de que la confiabilidad en una instalación hospitalaria pasa a ser lo más resaltante. Y quiero con esto eliminar el paradigma normalmente que tenemos los ingenieros electricistas y sobre todo los proyectistas y los que nos dedicamos un poco también al tema industrial, donde normalmente una instalación eléctrica la calculamos, la diseñamos bajo criterios de cargas, de eficiente, que sea muy robusta, pero en el caso de un hospital, una instalación hospitalaria, la prioridad se basa en la confiabilidad. ¿Y qué es la confiabilidad si hablamos de electricidad? Es la cantidad de interrupciones que sufre un usuario, que en este caso puede ser desde una persona que está haciendo un triaje o hasta una persona que está a corazón abierto en una sala de operaciones.
Entonces, el corte de un suministro de energía o varios cortes de suministro de energía en un periodo de tiempo me van a determinar la confiabilidad. Para entenderlo más simplemente y no meternos mucho en términos técnicos, por ejemplo, la palabra confiabilidad viene de confianza y, por ejemplo, podemos decir o experimentar qué tan confiable es que mañana o el día de mañana salga el sol. Yo pienso que nadie va a dudar que mañana va a salir el sol, entonces tenemos un alto índice de confiabilidad de que mañana va a ser un día nuevo. Otro índice de confiabilidad podría ser cuál es la probabilidad de que me falle mi internet mientras yo estoy dictando un curso, y es más probable que falle mi internet que no salga el sol. Entonces, ¿qué tan confiable tenemos que diseñar nuestra instalación eléctrica? En un hospital, obviamente va a ser mucho más, va a solicitar requisitos mucho más altos que cualquier otro tipo de instalación. Si bien es cierto, en algunos casos industriales, el tema de confiabilidad y de mantener el suministro eléctrico permanente es importante. Por ejemplo, en la industria del papel, si el proceso se detiene, toda la masa de papel, la celulosa se pierde y se pierde toneladas de papel, no hay vidas en riesgo. Entonces, la confiabilidad en el hospital sobrepasa al tema técnico de tener un buen calibre, al tener una buena protección, porque si nosotros vamos a cumplir toda la normativa, es muy probable o casi 100% seguro de que nuestra instalación eléctrica es lo suficientemente robusta y confiable para cumplir los criterios técnicos de electricidad. Y obviamente con esto también quiero decir de que normalmente nosotros nos fijamos mucho en el sobredimensionamiento. A los electricistas o ingenieros en general que nos hablan, que nos dedicamos al diseño, nos hablan que está sobredimensionado tu diseño, está sobredimensionada tu instalación. Un poco nos sentimos mal y sentimos que estamos en un error. En el caso de una instalación hospitalaria, este sobredimensionamiento es correcto. No es un error, no es una exageración, sino es parte del diseño. ¿Qué tiene que ver la calidad de energía y la confiabilidad? Pues obviamente están de la mano. Están de la mano. Una buena calidad de energía va a prolongar la vida útil de mis equipos y van a evitar de que estos tengan problemas en su desempeño. Y hablando en términos normales, van a evitar de que se dañen y nos dejen sin suministro, ¿no? Entonces, la calidad de energía y la confiabilidad en electricidad es muy importante. Y he puesto acá este cuadrito acá abajo, bastante utilizado por nuestros colegas ingenieros de seguridad, que ahora se dedican mucho al baile más que al trabajo, que la probabilidad por la consecuencia nos dé el riesgo. Nosotros la probabilidad que falle nuestra instalación eléctrica tenemos que reducirla, porque la consecuencia o el impacto puede desencadenar desde simplemente la pérdida de iluminación hasta la muerte de una persona. Entonces, en la instalación eléctrica, el riesgo, por la consecuencia que puede haber, el riesgo también es muy alto. Seguimos, bueno, eso sería por la parte de la introducción. Si seguimos con un tema de la normativa es muy amplia en el tema de hospitales y de equipos de salud, tanto así que hay especialidades de biomedicina, de gente que se dedica simplemente a equipos médicos. Si bien es cierto en nuestra realidad en Perú todavía esto es un poco lejano, pero tenemos normativas que se están desarrollando, que se han posicionado ya en el tema médico, de instalaciones hospitalarias, y que, si bien es cierto, no son, digamos, todavía al nivel de otras normas internacionales, sí nos permiten tener una instalación confiable y donde priorizamos el suministro de energía y por ende la salud tanto de los enfermos como del personal. De ahí tenemos el Código Nacional de Electricidad, tanto en sus dos versiones, utilización y suministro. Tenemos una norma que, en mi parecer, en mi punto de vista, tenemos la norma técnica de salud, que es la 113, la 110, la 119, que lo que hizo el Ministerio de Salud en el Perú
aproximadamente en el año 2014 fue reunir un grupo de personas de varias especialidades, incluidos ingenieros electricistas, mecánico-eléctricos, mecánicos puros, qué sé yo, doctores, administrativos. Los sentó a todos y les dijo, hay que establecer los criterios para desarrollar infraestructura hospitalaria, ¿no? Y salen estas 3 normas abajo, que voy a hablarles un poquito más adelante de estas normas, pero que a mi parecer están bien trabajadas, como decía, al menos para garantizar un servicio óptimo, o digamos, o estable, ¿no? De ahí tenemos la IEEE 602, que es el famoso White Book, que es un libro de casi 500 hojas que tuve hace unos años la oportunidad de leer, donde esta norma, la IEEE, como verán, le da tanta importancia a este tema hospitalario, que, bueno, nos da se puede llamar este libro con toda una calidad de instalación increíble, ¿no? Donde se toma en consideraciones hasta el tema de la música ambiental, el confort del paciente, el confort del médico. Esperemos algún día nuestras normas lleguen a ese nivel, ¿no? Tenemos la NFPA 99, que es el Código de Instalaciones Médicas, que si bien es cierto en nuestro medio la NFPA en este aspecto no es muy incidente, pero es compatible con las demás normas, ¿no? O sea, sus criterios son similares, que es el resguardo de la salud. Tenemos la IEC 6061, que es de equipos y sistemas eléctricos médicos, donde habla mucho de la compatibilidad electromagnética, de problemas que se puede tener en la red, como son los armónicos, como se puede tener microcortes, sobrevoltajes, y todo eso nos habla mucho la IE 6061. Y por último tenemos la IEC 61558, que es seguridad en transformadores, bobinas de inductancia, y bueno, lo vamos a ver más adelante, que es básicamente para el tema de aislamiento. Como les comentaba, ¿cómo empezamos entonces con el tema de hospitales? ¿Por dónde empiezo a diseñar o a evaluar o en la posición que me toque? ¿Cómo empiezo yo a conceptualizar el tema de mi centro de salud, de mi hospital? Primero tenemos que saber que el 2014, el MINSA en el Perú, establece que los 3 primeros niveles de atención, establece 3 niveles de atención, perdón. Entonces, yo debo posicionar y saber en qué nivel se encuentra la atención, se encuentra mi centro hospitalario, ¿no? Si fuera el caso. Y vemos que dentro del primero, segundo y tercer nivel hay categorías, ¿no? Que no es el tema de este curso, pero viene desde un centro de salud, con doctor, sin doctor y cosas así que al fin y al cabo a nosotros el nivel de atención lo determina el MINSA. Entonces no es necesario mucho indagar en este tema, simplemente uno consultar y preguntar qué nivel de atención o qué categoría tiene el centro de salud que estoy diseñando, revisando, supervisando o haciendo mantenimiento o mejorando, qué nivel de atención tiene o qué categoría tiene. Y según el nivel de atención, como les comenté, el MINSA crea unas normas para el primer nivel de atención, que es el más bajo, digamos, es la posta, es el centro de salud que encontramos cerca de nuestros hogares o cerca a nuestro barrio, son los primeros, es el primer nivel. El segundo nivel, que es el que más está masificado en el Perú, donde son hospitales con internamiento, sala de partos, y hasta a veces quirófanos, pero es con una cantidad de servicios reducida y una cantidad de hospitalización reducida. Y el tercer nivel son los grandes hospitales, que tenemos pocos en el Perú, son poquísimos los hospitales de tercer nivel que tenemos, y está la norma técnica de salud 119, que nos habla sobre ese tipo de hospitales. Como tenemos en nuestro medio, tenemos varias entidades que se dedican a la salud, no solo el MINSA, pero en este decreto legislativo nos dice que estas normas deben ser de aplicación para cualquier centro médico. Entonces, en este cuadrito, por ejemplo, vemos el equivalente en eSalud, que el 1.2 es el puesto de salud con médico, y para eSalud se llama posta médica.
Para la policía se llama posta médica, para FAP departamento médico, y para un privado, porque obviamente los privados también se rigen a esta norma, son llamados consultorios médicos. Al otro lado del cuadro tenemos, por ejemplo, la categoría 3.2, que es un instituto especializado, por ejemplo, podría ser un hospital de neoclásicas, y en su equivalente en un privado podría ser un instituto similar, ¿no? Como les comentaba, los hospitales 3 son hospitales nacionales muy grandes, caso Rebagliati, y los hospitales 1 y 2 son los que están más masificados en nuestro medio, ¿no? Entonces, es por ello que más adelante vamos a enfocarnos un poquito más en ese tipo de hospital. ¿Por dónde empieza este tema del diseño o de más o menos estimar los cálculos de demanda de un hospital? Pues está en el Código Nacional de Electricidad 050-206, donde básicamente no nos piden mucha información más que el área. Como algunos colegas sabrán, algunos cálculos se realizan básicamente en áreas. Nos pide, tenemos acá el área total del edificio para calcularlo. Tenemos el área de alta intensidad. Estas áreas de alta intensidad se refieren a los sistemas críticos, que puede ser UCI, sala de partos y sala de operaciones. Para el caso del ejemplo, tenemos 12.000 metros cuadrados total del edificio o del hospital. Tenemos 300 metros cuadrados de alta intensidad. El suministro nos da el valor del suministro y nos dice que es trifásico de 4 hilos. De ahí tenemos la calefacción, que obviamente son cargas especiales. Tenemos los equipos de aire acondicionado y tenemos otros equipamientos que obviamente en estas normas NTS nos dan un listado del equipamiento por habitación. O sea, está muy, como les dije, está bien trabajada esta norma, entonces uno ya puede hacer estimaciones muy cercanas de lo que se va a equipar. Y obviamente un expediente bien hecho, vamos a tener un expediente de equipamiento que también nos va a apoyar con este tema. Bueno, ¿cómo se realiza el cálculo de cargas para cumplir con la normativa? Bueno, con el área total, realizamos una multiplicación de 20 watts por cada metro cuadrado, nos da este resultado de aquí. Las cargas de alta intensidad multiplicamos 100 watts por el área de alta intensidad, o sea, por las áreas de UCI, de sala de partos y de operaciones, nos da también otro valor en watts. Consideramos las cargas especiales, en este caso la calefacción, y no consideramos el aire acondicionado según el CNE 50-106, porque si uno va al código, nos dice que debemos considerar o la calefacción o el aire acondicionado, porque obviamente no se prenden juntos, ¿no? Entonces nos dice, en ese pedacito de la norma, nos dice considerar el de mayor potencia. Y en este caso, la calefacción es de mayor potencia. Y agregamos las cargas de otro equipamiento y realizamos toda la suma. Es decir, todo esto se está sumando y nos está dando este valor de aquí. Entonces, bueno, acá abajo ya lo han resumido, lo ha sumado todo, que nos da el mismo valor, este valorcito de acá, que es 1.635.000 watts. Lo que hace después la norma, nos pide en el paso 7, es que de la carga total, o sea, esta, la que hemos hallado en el paso 6, restemos la calefacción. Y nos da un valor de 435.000 watts. Como sabrán, colegas, compañeros, siempre las cargas de calefacción son bastante altas. Es por eso que en este caso la norma trata de sacarlas para tener un cálculo, una potencia más real. Y bueno, en el siguiente paso nos pide, tenemos que hallar los factores de demanda. Entonces, si buscamos en la sección 207, nos da varios valores para el tema de los factores de demanda, y en este caso utilizaremos el 75%, que es lo que multiplica 1.200.000 por 75%, que va a ser su máxima demanda, nos da este valor, y luego este valor
si lo vemos, viene de aquí, o sea, esto viene así. Lo dividimos por el área total del edificio y nos da una media de cuántos watts por metro cuadrado vamos a utilizar, que va a ser en este caso 36.2 watts por metro cuadrado. Y esta media vamos a multiplicarla por los primeros 900 metros cuadrados del hospital y por 0.8 que también lo establece en la norma. Entonces tenemos 80% de factor de demanda por 36.2, que es la carga por metro cuadrado, y los 900 primeros metros cuadrados nos da una carga inicial de 26.064 watts. El área restante, que va a ser 12.000 menos los 900 que ya hemos calculado aquí, lo vamos a multiplicar también por la carga media, y por un factor de demanda de 0.65% y nos va a dar este valor. Al final vamos a tener varios valores, que va a ser, si me permiten, de acá, de acá, y de acá. Si hacemos la suma de estos tres, que van a ser la suma de la calefacción, la suma de los primeros 900 metros cuadrados y la suma del restante del área, lo dividimos entre el voltaje y al ser trifásico por 1.73 nos da la corriente total del edificio. En mi experiencia, este valor es un poco sobredimensionado, pero como les comenté al inicio, la sobredimensión en un hospital no es un tema crítico y se debe considerar como un factor de seguridad. Si seguimos, como les comentaba, tenemos 3 niveles de atención. Si nos ponemos a desarrollar los 3 niveles de atención, pues va a ser un poco difícil que nos alcance 2 horas. Entonces, he tomado las instalaciones eléctricas del nivel de atención 2, ya que esto es el tipo de centro hospitalario más común y que obviamente es un punto medio. Tiene, por ejemplo, sala de operaciones, sala de partos, y no tiene, solo le faltaría algunos servicios adicionales para ser del tipo 3 y la magnitud de la cantidad de camas y la cantidad de sala de partos y sala de operaciones para ser un tipo 3. Entonces, para empezar como un ejemplo, considero que es el adecuado. Entonces, para empezar, como cualquier centro hospitalario, debe contar con un sistema de energía permanente y uno alternativo, al menos para el 100% de los sistemas críticos. Y en el caso de los establecimientos de salud de emergencia, que no son muy masificados, pero sí hay unidades de emergencia, solamente de emergencia, el grupo electrógeno o llamémoslo el sistema de respaldo debe abastecer al 100% de este centro hospitalario. En este pequeño esquema trato de resumir el tema de los suministros. A la mano izquierda tenemos nuestra subestación que viene del concesionario, llega a nuestros tableros y en un punto se debe derivar a cargas no esenciales y a cargas esenciales. Y estas cargas esenciales tienen ambos suministros. Tienen la fuente normal y la fuente alternativa, que es un grupo electrógeno en este caso, y están unidas en el medio por un tablero de transferencia automático. Debe ser automático ya que la norma lo pide que sea así. Entonces, lo que quiero que se note aquí es que la división que existe entre los sistemas no esenciales y los esenciales. Ahora, la norma, ni ninguna norma que se conozca como tal, me va a decir cuáles son esenciales, como un listado de cargas no esenciales, y no voy a tener, de esenciales, perdón, sí voy a tener un listado que nos puede servir de referencia, pero de cargas no esenciales no. Entonces, eso
queda mucho al criterio del que está diseñando o al criterio del ingeniero, ¿no es cierto? Entonces, hay lugares donde se considera una carga esencial, por ejemplo, un sistema de bombeo, pero que en otro sitio o en una zona, por ejemplo, en una zona urbana, un sistema de bombeo puede ser de que no sea tan esencial porque se tiene buena presión de un fluido, o tenemos un concesionario, un prestador de servicios que nos da un buen servicio y es confiable, pero en un área rural esa carga sí se convierte en un sistema esencial, porque tal vez no tienen un suministro de agua o qué sé yo, que está funcionando como una bomba. Entonces, es ahí donde entra bastante el criterio del proyectista o del diseñador o del ingeniero que está a cargo del proyecto. Entonces, las cargas esenciales y no esenciales hay que verificarlas. Entonces, para eso he tratado de simplificar un ejemplo de cómo es que normalmente se trabaja. No digo que sea la única forma, pero digamos que es la forma común que se está realizando. A mano izquierda tenemos un circuito de iluminación y a mano derecha tenemos los mismos ambientes con sus circuitos de tomacorrientes. En el caso del color verde, que se nota acá el circuito color verde, aquí que lo ven en verde, lo estoy tratando de marcar, se consideran circuitos esenciales o de emergencia, como se le conoce también. Entonces, en el caso del corte del fluido eléctrico y cuando ingrese el grupo electrógeno, no va a encender toda la iluminación. Simplemente va a encender, según este diseño, los circuitos que tienen el color verde. Y entonces vemos ahí que el que diseñó este sistema consideró que la central de oxígeno, la central de vacío, la central de aire comprimido, el cuarto técnico, merecían esa designación de circuito esencial a nivel de iluminación. Más no el taller de pintura, el taller de equipos biomédicos y la encargatura, ¿no es cierto? Tampoco los baños. A pesar de que en algunos casos para evacuación o para que se pueda permitir la continuidad del servicio médico, se les deja, por ejemplo, de 4 luminarias, por ejemplo, se les pone una como sistema de emergencia. Entonces, vemos que es importante analizar el funcionamiento, entender cuáles son los sistemas críticos de esto y poder diseñar la instalación. Similar caso sucede con el tema de los tomacorrientes, ¿no? Vemos el sistema amarillo, que es un sistema que no está con respaldo de grupo electrógeno, y tenemos los azules que sí vienen con un respaldo de grupo electrógeno, dependiendo, como digo, de su función o utilización. Entonces, es ahí que se empieza a diseñar poco a poco el tema de la instalación. Aquí hice un esquema, un bosquejo de cómo la instalación se empieza a desarrollar y cómo, según las necesidades, se empieza a crecer o a distorsionar, si quieren llamarlo de alguna manera. Por ejemplo, tenemos nuestra subestación aquí, tenemos nuestro grupo electrógeno por acá, y tenemos equipos que, si bien es cierto en la norma eléctrica no aparecen, pero sí aparecen en otras normativas como las de seguridad, que es el agua contra incendios, que está regido por un sistema de bombeo que dice que tiene que estar conectado directamente a la subestación, entonces, o a la fuente de suministro, para ser más exactos. Entonces tenemos ya una carga en este lado, que no son los esenciales. Vamos a hacer una división acá para que se note cuáles son los no esenciales de los esenciales. Tenemos el tablero de iluminación normal, que va a proveernos energía, como les dije, esas lámparas que no son críticas. Igualmente los tomacorrientes normales, iluminación exterior, aire acondicionado de zonas no críticas. Por ejemplo, hay algunas residencias médicas donde tienen los mismos doctores tienen aire acondicionado, calefacción, que si
no es, digamos, si no es energizado o no tiene un tiempo de suministro, puede ser llevadero, ¿no? No involucra un riesgo a alguna vida o algún daño físico, ¿no? Más es un tema de confort. Pero por el otro lado tenemos que la instalación empieza a desarrollarse, tenemos el grupo electrógeno y, por ejemplo, tenemos los tableros de iluminación de emergencia. De allí nos va a salir los circuitos de iluminación de emergencia, propiamente me refiero a las luminarias de emergencia. Tenemos los tomacorrientes de emergencia y normalmente, esto sí no es una norma, pero normalmente el circuito de emergencia se estabiliza para tener una red estabilizada, ¿no? Tenemos tableros de bombas que normalmente sí se ponen al tema de suministro, porque no podemos cortar el suministro de agua, obviamente, a un hospital. Tenemos tableros de gases medicinales, tableros de aire acondicionado en zonas críticas como es UCI, sala de operaciones, y tenemos otros tableros de otras zonas críticas que podría ser sala de partos, es decir, muchas cosas más que hay en un hospital. Básicamente, vemos que una instalación no va a ser igual a la otra. Se podría poner otro grupo en paralelo. Es probable que el agua contra incendios, según las normativas, nos soliciten que también tenga un grupo electrógeno, que no podríamos utilizar el mismo grupo electrógeno que estamos utilizando para nuestras cargas críticas. Entonces, es ahí que empieza el diseño en base a nuestras cargas y a nuestras necesidades. Y entonces, en base a nuestras necesidades, es que yo he tratado de resumir y sacar lo más importante de la norma en todos sus aspectos. Y empezamos por el lado de la subestación eléctrica. ¿Qué nos dice la norma? Que se debe optar por un sistema de 4 hilos 380, 220, trifásico y neutro. En el sur del Perú sí es bastante común, pero en zonas del centro como Lima no es tan común, pero sí la norma lo recomienda, y casi cuando uno revisa las especificaciones técnicas de los sistemas aislados que vamos a ver más adelante, se hace casi necesario y obligatorio. Las subestaciones no pueden ser ubicadas en los sótanos y obviamente, como cualquier diseñador, va a querer que esté en el centro de carga del establecimiento, ¿no? Lo cual lo hace un poco difícil, pero sería lo ideal. Estos temas de no ubicarlo en los sótanos, yo pienso que siempre es bueno coordinarlo con los arquitectos o los responsables del proyecto, porque ellos no llevan las consideraciones de instalaciones muy de la mano. Normalmente me ha pasado de que las arquitecturas están aprobadas por el Ministerio de Salud, por otras entidades, tienen aceptaciones, vistos buenos y todo el tema, y cuando uno ingresa no solo a diseñar, solo hasta a ejecutar, se encuentra de que justamente este tipo de cosas, que las subestaciones están en sótanos, en sitios inaccesibles, lejos de las cargas, y qué sé yo. Otra cosa es, nos pide, por ejemplo, que las subestaciones deben tener protección polar para fallas a tierra. Antes no era una obligación. Y para protección de tensión en las fases. Si nos damos cuenta, poco a poco la normativa nos está diciendo de que la confiabilidad de la instalación debe ser la prioridad, ¿no? Entonces nos pide que se tenga un poco de más equipamiento para las protecciones y para ese tema de la media tensión, no solo de la baja tensión. Los transformadores deben ser del tipo seco. Esto es, no hay vuelta atrás. Tiene que ser seco sí o sí en un establecimiento médico. Y bueno, tienen que tener encabamiento mecánico y tiene que tener con gases F6 para el seccionamiento. En calidad de energía ya la norma nos dice que debemos tener filtro eliminadores de armónicos en los sistemas eléctricos o transformadores de aislamiento. Nos dice que tenemos que tener bancos automáticos de condensadores, TVSS, que son filtro de transitorios, y que estos deben ser considerados en las unidades de emergencia, centro quirúrgico, cuidados intensivos, data center
Este UPSS no nos confundamos con los UPS, estos son unidades de servicios, no son nuestros equipos eléctricos que conocemos. Respecto a esto de la calidad de energía, como vemos, la normativa ya nos está obligando a tener algunos elementos de protección o de mejora de calidad. Si bien es cierto, está muy ambiguo porque nos dice, por ejemplo, filtro de armónicos, pero como sucede, algunos solo quieren cumplir la norma y no lo ven por el tema de calidad de energía, yo podría poner un filtro de armónicos pasivo y bueno, me cuesta mucho menos que un filtro de armónicos dinámico o activo. Pero cumplo la norma. En el tema del banco de automático de condensadores también me parece de que lo obliga, está explícito en la norma técnica de salud, pero el tema de condensadores, si bien es cierto, se puede proyectar, pero si no es bien diseñado con los pasos correctos, podría convertirse en un problema más que en una solución. Y bueno, y los TVSS, que si bien es cierto, yo he tenido la suerte de instalar estos que vemos aquí en esta imagen, que son protecciones muy buenas, donde se conectan directamente como si fueran cargas, ¿no? Se conectan a las 3 fases, al neutro, y viene con un cable, si se nota que se conecta directamente a la tierra, y la protección es en tiempo real, es activa, y nos elimina bastante de los trascientes o de las perturbaciones que tenga la red. Existe otro tipo de supresores que son mucho más simples, pero como les digo, la norma no los exige. Entonces hay un vacío ahí que, si bien es cierto, lo está mejorando, nos da esta opción, pero aún tenemos unos vacíos en ese tema de calidad de energía. Aparte, este tipo de filtros, de estos supresores de pico, de transitorios, tienen como una especie de selectividad parecida a la que es los interruptores, los termomagnéticos. Entonces se ponen en cascada, se ponen en cada barras principales, en el tablero general, el tablero de distribución, para que puedan cumplir bien su función. Entonces corresponde a un diseño en sí, no es simplemente comprarlos y colocarlos porque sí. Entonces, la norma no lo exige, pero sí vemos que al menos está haciendo un esfuerzo por mejorar la calidad de energía de las instalaciones. De ahí la norma también nos está pidiendo que ya tengamos un cuarto técnico, así como en el caso de la subestación, donde veíamos que muchas veces es un área que los arquitectos o los diseñadores de la infraestructura le ponían al fondo, donde nadie no molestara o que no ocupara ese espacio y todo ese tema. Ahora nos da un cuarto técnico y nos facilita bastante la instalación. Este cuarto técnico tiene que ser por cada 900 metros cuadrados, tener este cuarto técnico. Y no solo eso, el cuarto técnico, cuando es una edificación de más de un nivel, como nos dice la norma, va a fungir de una especie de ducto, como dicen, para las montantes. Entonces, inicia en el piso inferior y empieza en la misma posición, en el mismo eje, empieza a ascender y nos sirve para nuestras montantes, para nuestro cableado. Y cada cuarto en sí nos permite colocar nuestros equipos transformadores de aislamiento, UPS, tableros autosoportados, los mismos tableros, si se desean empotrar, podrían utilizarse en las paredes. Y nos da unas áreas de acuerdo al tipo de establecimiento y a la zona geográfica. Por ejemplo, para el 2, que es un hospital ya grandecito, ¿no? Con varios servicios, según sea costa, sierra y selva, nos da 12 metros cuadrados para instalar nuestros equipos. Y en el caso de 2.1, vemos que nos da un poquito más de área en la zona de la selva por el tema de la calor y la ventilación, ¿no? Entonces vemos que haya habido un trabajo considerable para mejorar este tema de los cuartos técnicos que normalmente no eran considerados. Estos cuartos, como les digo, es de obligación colocarlos, no son negociables. Continuando con la norma, que si bien es cierto hay bastante texto, pero he tratado de resumirlo.
Sabemos que los cables deben ser libres de halógenos, ácidos corrosivos no propagadores a la llama. Hace años ya se ha establecido esto en la normativa para edificaciones, no solo hospitalarias, sino de concurrencia del público. Estos cables ya son de uso masivo. Hace unos años era un poco difícil, pero ya son de uso masivo. Acá la norma nos dice que cada circuito, y esto es importante para el diseño, debe tener como máximo 12 puntos. Si bien es cierto en el Código Nacional de Electricidad ya estaba establecido esto, la norma de salud nos lo hace más restrictivo, entonces nos los pone como una obligación. Antes en el CNE nos dice que puede ser, si se puede demostrar que no supere el 80% del interruptor de protección, se podría colocar más puntos, pero en el caso de instalaciones hospitalarias ya es restrictivo, ¿no? No podemos poner más de 12 puntos. Y sea alumbrado tomacorriente, pues con nuestro diferencial y contar con su cable a tierra, ambos, ¿no? Antes teníamos la mala costumbre, yo también lo he hecho, de ahorrarnos el cable de tierra para las luminarias, pero la norma de salud nos lo obliga. Ahora, en otro criterio diferente, no diferente, sino que estamos siendo más restrictivos. Normalmente antes se utilizaba bastante en el tema de pasillos o para las acometidas, utilizábamos tubos con cajas de pase, qué sé yo. Ahora la norma nos dice que tienen que ser bandejas metálicas, que tienen que ir por encima del falso cielo raso. El falso cielo raso siempre es una preocupación para los electricistas, va a ir, no va a ir, no solo electricistas, a todos los que nos dedicamos a las instalaciones. De falso cielo raso es normativo para la arquitectura, para el diseño de la arquitectura, entonces hay que darlo por descontado de que tiene que estar en todos los pasillos. Y acá nos dice que también debe estar separada a 30 centímetros de la bandeja de comunicaciones. Entonces ya vemos que aquí la norma nos está diciendo de que sí o sí tenemos que utilizar bandeja metálica para nuestros circuitos de fuerza y bandeja de comunicaciones también como tipo de canalización. Y bueno, ya nos está restringiendo el uso de tuberías y todas esas cosas para dar paso a las bandejas portacables, que en algún momento yo tuve algún rechazo de esto por algún personal médico en un proyecto que hice, porque ellos argumentaban bastante de que se juntaba polvo, se juntaban, qué sé yo, no era como un tubo supuestamente ellos, pero ya la normativa ha sido clara con esto, ¿no? Entonces las bandejas son lo recomendado. Si me preguntan cuál de las dos bandejas utilizar, bueno, no de las dos, de los varios tipos de bandeja que existe de plancha, plancha con perforación, escalerilla, tipo malla. Eléctricamente, yo sé, porque he leído algunos textos, de que la bandeja tipo malla nos ayuda con el tema de compatibilidad electromagnética, ya que elimina bastante los campos magnéticos por la forma, la estructura que tiene, y como cualquier bandeja, si bien es cierto la norma no lo dice, pero es una estructura metálica, tiene que estar aterrada, nos ayuda a eliminar campos magnéticos. Entonces es más compatible electromagnéticamente hablando. La desventaja, y lo he escuchado, no puedo dar fe de eso, es que dicen que con el tiempo presenta el cable, presenta pequeñas, llamamos, como no tiene muchos puntos de apoyo, algunas partes del cable se ha deformado, ¿no? Por este tema de la malla, que no pasa así con la bandeja de plancha. Bueno, sigamos. Nos dice también la norma que circuitos de más de 1500 vatios deben tener una alimentación eléctrica independiente. Y entonces uno se pregunta, si me están diciendo como máximo 12 puntos y ahora que mis equipos de más de 1500 vatios deben tener un circuito independiente, pues me voy a llenar de circuitos. Y lamentablemente sí, en un hospital pasa eso, que empezamos a llenarnos 10 circuitos de iluminación, 20 de tomacorrientes, qué sé yo, 10 para otros equipos y salen tableros grandes. Y es por eso que es la concepción del cuarto técnico. Ahora, hablando de otros vacíos que he encontrado yo en la norma, nos habla bastante del Building Management System, que no es más que otra cosa que un sistema de medición de parámetros y de calidad de energía
que debe ser acumulado en algún dispositivo, no lo indica la norma, si va a ser una PC, un servidor en la nube, en fin, no hay mucha información al respecto. Y entonces lo que sucede actualmente es que si yo pongo un analizador de redes conectado a una computadora, estoy cumpliendo con este BMS, pero también hay sistemas sofisticados, casi como una SCADA, que no solo puedo ver parámetros, sino puedo intervenir en la instalación. Como vamos a ver más adelante, es posible, por criterios de eficiencia energética, la norma nos permite intervenir en la instalación en zonas no críticas. Para acotar, antes que se me olvide, este BMS también es obligatorio según la norma, entonces hay que tener un poco de cuidado cuando diseñamos o cuando recepcionamos o revisamos un hospital si no tiene este sistema de manejo de datos eléctricos. Llegamos al punto de los tomacorrientes, donde la norma nos aclara bastante el tema el problema que tenemos en el país, ¿no? Donde hay equipos con un tipo de tomacorriente, otros equipos que utilizan otro tipo, y ese tema. La norma de salud nos aclara el tema y nos dice que debe ser un tomacorriente tipo 3 en línea y un chuco de 10 a 16 amperios. Es como el de la foto que les estoy mostrando ahí. En algunos casos nos dice que se podrá utilizar tomacorrientes dobles con espigas redondas, que es, a mi entender, 2 chucos, ¿no? Que son 2 chucos. Y tendrá una caja un poco más grande, obviamente, porque la cantidad de módulos lo amerita. Esto referente a la norma técnica de salud, pero también el Código Nacional de Electricidad nos da un poco de información. Se dice, se debe identificar adecuadamente todos los tomacorrientes previstos para uso doméstico y no dedicados a servir en el equipo. Entonces, si yo tengo mi tomacorriente, qué sé yo, para poner el hervidor de la señorita de la oficina, si yo tengo un tomacorriente para la aspiradora, estos deben ser identificados. La norma lo exige, ambas normas lo exigen, tanto el Código Nacional de Electricidad como la norma técnica de salud. Y también nos dice que los tomacorrientes del sistema eléctrico esencial deben ser de color rojo. Nos los dice el Código Nacional de Electricidad y ningún otro tomacorriente puede tener ese color. Ahí tenemos un inconveniente porque vamos a ver más adelante que en salas de operaciones o donde hay un sistemas aislados, se necesita de que la tierra, acá vemos el conector de tierra, acá lo vemos, esté aislado de la masa del tomacorriente. Lo que sucede es que algunos tomacorrientes, no todos, conectan la masa a la tierra del tomacorriente. Entonces, si nosotros tenemos una puesta a tierra, la cual estamos volviéndole equipotencial para todos nuestros equipos médicos, y ponemos un tomacorriente que tiene conectada la tierra y su masa, pues bueno, todo el edificio está conectada, estás aterrando indirectamente por medio de este pernito, estás aterrando, conectando tu tierra a toda la masa del edificio, ¿no? Entonces, los tomacorrientes que se les llama grado hospitalario, que son este tipo, cumplen con ese tema de separar las tierras, pero no cumplen en el tipo de alveolo, y bueno, y tampoco son rojos, entonces la normativa ahí un poco se contradice y a la vez te restringe algunas cosas. Entonces, ¿qué se puede hacer? Colocar estos tomacorrientes o hacer una mezcla de por ejemplo, una toma de estas y una toma de estas podría hacerse, ¿no? Es un tema también de equipamiento, porque según lo que indica la norma es que se va a intentar o se va
a pedir de que todos los equipos tengan este tipo de tomas de alvéolos redondos. Entonces, si fuera ese el caso, estas tomas ya no se van a poder utilizar. Y estas tomas, normalmente las Shuko no vienen también aisladas de su perno, pero en algunos casos sí podría aterrarse la tierra, podría estar conectado esta tierra a la masa, ¿no? Tendríamos que estar seguros de que esta tierra no está conectada a masa. Entonces, simplemente eso, ¿no? Tener un poco de cuidado con el tema de las tomacorrientes. Primero, con el tipo, como ya lo vemos, está claro. Y segundo, bueno, con el tema del aislamiento a tierra, ¿no? Que la tierra esta no haga masa al edificio, ¿no? O sea, al pernito, me refiero, para hablarlo en términos simples. En el caso de la mayoría de tomacorrientes que yo he visto de estos, no viene, pero sí sé que en algunos casos se ha encontrado. Bueno, seguimos, y este tema se pone un poquito más técnico. Tenemos el sistema ininterrumpido aislado. ¿Y dónde se utiliza esto? Se utiliza básicamente en sala de operaciones y en sala de partos. ¿Qué nos dice la norma? La sala de operaciones debe contar con un sistema IT, es decir, que no está aterrado en la fuente de suministro, y sí está aterrada a las cargas, ¿no? El IT nos dice eso, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, ¿por qué utiliza este sistema IT? Si bien es cierto que el sistema TT es seguro, o sea, aterrado en el suministro, aterrado el neutro, y aterrado en las cargas, es seguro. Este sistema IT es mucho más seguro, porque cuando nosotros tenemos, por ejemplo, tensión en una fase, y el otro lado de la carga no tiene un potencial a cero, pues bueno, es muy bajo el riesgo de electrocución. Es mucho más seguro que el sistema TT, pero tiene sus inconvenientes. El IT, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Nos dice que debe ser IT. Tenemos el transformador de aislamiento menor a 10 kVA y un vigilante de aislamiento, según la norma 6157-8. Entonces, para tratar de describirlo, si bien es cierto es un poquito complicado de describir, voy a hacer todo lo posible por hacerlo lo más didáctico posible. Tenemos nuestra fuente de suministro que viene por acá, que viene de acá. Si te recuerdan, en el gráfico anterior teníamos un circuito de tableros de zonas críticas. Vamos a obviar por el momento los UPS, o sea, vamos a trabajar en esta zona de acá. Viene nuestro suministro, va a llegar a un transformador de aislamiento, que normalmente va a ser monofásico. En realidad la norma lo pide así, monofásico, la cual va a tener un sistema de apantallamiento. Este apantallamiento se mide o se solicita a un transformador como el factor K. Un factor K es, digamos, la calidad de este apantallamiento, ¿no? ¿Qué tanto permite pasar perturbaciones de la zona del primario al secundario? Entonces, entre mayor sea ese factor K, esta pantalla es mucho mejor evitando las perturbaciones. Perdón. Entonces, esta pantalla debe ser conectada a tierra, como vemos aquí. Y en el secundario ya tenemos un sistema aislado respecto del primero, ¿no? Tenemos acá un sistema 1 y acá tenemos un sistema 2. Tenemos protección por sobrecorriente, que vendrían a ser los interruptores termomagnéticos. Y no tenemos protección diferencial. ¿Y por qué no se tiene protección diferencial? El tema de la protección diferencial pasa básicamente porque no se puede desconectar un circuito crítico así se tenga una falla a tierra. Hay que entender de que estos circuitos críticos, como indicaba, normalmente son salas de operaciones, y entonces un error o una falla eléctrica no puede poner en riesgo el suministro o la continuidad del suministro.
bastan, qué sé yo, segundos para que se complique una operación médica. Y entonces, en el caso de una presencia de una falla a tierra, lo que reemplaza al interruptor diferencial va a ser este monitor de aislamiento, que cumple exactamente la misma función, pero no apertura el circuito. Es decir, si yo tengo una falla a tierra, en lugar de aperturarlo, el circuito como lo haría mi interruptor diferencial, simplemente lo que hace este LIM es darme un aviso sonoro y un aviso luminoso, como lo indica la norma, y me dice tienes una falla a tierra y necesitas intervenir. Obviamente no vas a intervenir en ese momento como electricista, pero sí posterior a que termine el procedimiento médico. Este LIM cuenta con toroides muy similares al diferencial y se conecta a ambos cables y como referencia tiene la tierra, ¿no? Vamos a ver más adelante que todos los circuitos están conectados a tierra para hacer un enlace equipotencial. Aquí hay algo interesante. La norma habla de cuando son circuitos aislados, se utiliza otros colores, ¿no? La verdad, para ser sincero, no he visto que alguien utilice estos colores porque no son comerciales, pero sí está en el Código Nacional de Electricidad. Entonces, como vemos, es importante para cualquier sala de operación aislar el circuito mediante un transformador de aislamiento y para protecciones de fallas a tierra, al ser un sistema IT, no aperturar el circuito, sino analizar esta falla con un LIM, que debe estar, este LIM tiene una pantalla, este LIM una parte tiene que estar dentro del quirófano y otra parte tiene que estar en el pasillo, ¿no? Para que tanto avise a los que están al interior como a los que están al exterior del quirófano. Y también el Código Nacional de Electricidad nos da algunos valores, que es básicamente cuando se hacen el tema de la medición del aislamiento, nos da un valor de cuánto debe ser como mínimo, perdón, tiene que ser como mínimo a 500.000 kiloohmios, y esto es muy importante por las corrientes de fuga que puede haber en un quirófano, como les dije, un par de miliamperios o 10 miliamperios ya produce una fibrilación al corazón en una operación a corazón abierto. Entonces con 10 miliamperios o hasta menos 2 miliamperios podría ser que una persona pueda fallecer si es que los equipos presentan estas corrientes de fuga, ¿no? Entonces ahí la importancia de tener estos equipos. Aquí he tratado de resumir o mostrarles un gráfico real de un tablero, en este caso es de una sala de partos, pero es muy similar a la del quirófano, ya que son las mismas requerimientos técnicos. Vemos que al ingreso tenemos un sistema de UPS. Este sistema de UPS me va a proveer de una cantidad de energía en caso de un corte de suministro, en caso de la eventualidad de que el grupo no encienda rápidamente. Normalmente esto se les da bastante tiempo, se le da un par de horas de autonomía a la UPS para que pueda suplir a los equipos de quirófano, pero normalmente en un funcionamiento normal el UPS, que debe ser en línea, es decir, no se siente este corte de suministro, nos da unos minutos hasta que enciende el grupo y de ahí todo el sistema empieza a funcionar con el grupo electrógeno. Entonces el UPS es como un sistema redundante que apoya a que el equipo sea la instalación sea más robusta. En el tema de UPS es toda una teoría dentro de las normas americanas, por ejemplo, la IEEE habla de sistemas redundantes para quirófano, es decir, si falla mi UPS, yo tengo otro en paralelo que puede suplir toda la carga, o en caso de que quiera hacer mantenimiento, puedo sacar uno, meter el otro, están conectados en paralelo, es decir, hay toda una teoría en los UPS, pero digamos que la norma peruana simplemente pide que tengamos este UPS con sus baterías, y no está en el detalle, pero normalmente también viene con un tablero bypass, ¿no? Hablar del tema solo de UPS sería un curso completo o una charla completa. Pero identifiquémoslo como el equipo, digamos, de salvaguarda, es la primera línea de defensa ante una eventualidad, aparte que mejora la calidad de energía,
ante la eventualidad del corte, el primer equipo que va a estar ahí presente es el UPS y posteriormente el grupo electrógeno, ¿no? Aguas abajo del UPS tenemos el transformador de aislamiento, con su blindaje electrostático que les comentaba, y aquí empieza un detalle importante que nos va a servir más adelante, que está conectado a una barra a tierra, que es una barra equipotencial que va a estar dentro del quirófano. Tenemos el IM, que es el detector de aislamiento, que como ven está conectado a las tierras. Tenemos, nos pide la norma que esté conectado a la estructura, y esto normalmente no se hace. O sea, la estructura me refiero al acero estructural. Antes de realizar el ingeniero civil, antes de realizar su vaciado, tiene que aterrar la estructura como tal porque la norma lo solicita. Esto es con el fin de crear toda si podemos llamarlo, todo un área equipotencial que nos evite diferencias de potencial, ¿no? Y corrientes de fuga y todas esas cosas. Esta barra equipotencial también se va a conectar a un tablerito auxiliar, lo llamamos tablero, pero en realidad es un banco de tomacorrientes. Es un banco de tomacorrientes que van en las cabeceras, digamos, de la sala en la mesa quirúrgica. Y esto también está conectado a la tierra, como vemos acá, y está conectado a la tierra acá, está conectado a la puesta a tierra acá, y como vemos, todo está conectado a tierra para hacer una gran superficie equipotencial. Y no solo eso, en la siguiente diapositiva vamos a ver sobre el piso conductivo, que también va a proporcionar toda una estructura de equipotencial en toda la sala de partos. Y como vemos, para cada equipo se le pone su circuito, salida de mano, salida de cuna radiante, para una toma, otra toma. Es decir, no ser, digamos, por el tema de hacer un tablero más pequeño, por hacer menos cableado, menos entubado, a veces juntamos circuitos, juntamos equipos. Para aumentar la confiabilidad de la instalación, es necesario de que si me falla un tomacorriente, el siguiente no se vea involucrado, o por ejemplo, qué sé yo, si el equipo tiene una falla y me provoca un cortocircuito y se abre este circuito. Entonces, si yo conectara dos equipos en el mismo circuito, probablemente el otro equipo me lo sacaría de trabajo. Entonces, evitamos eso, mejoramos la confiabilidad dándole circuitos independientes. Por más trabajo, por más sobredimensionado que parezca, como vuelvo a repetir, es así la forma correcta de cómo se trabaja. Y al final tenemos el TBSS, que es el filtro de trascientes, el que también tiene que estar presente acá. Y acá vemos categoría B, como les digo, viene por categorías, que se hace un tema de selectividad en cascada, entonces tiene que estar presente en estos tableros que nos dan para quirófanos y sala de partos. Pasando al piso conductivo, como vemos, todos los equipos que están en la sala de operaciones, en la sala de partos, el UPS, el transformador de aislamiento, llegan a una barra. La barra no sale en esta foto, acá creo que sí se mira un poquitito, que viene como una cajita, pero imaginemos que está en este muro, y esta barra también tiene que conectarse al piso. Este vinílico es conductivo, no tan conductivo como un cable de cobre o de aluminio, pero sí conduce cargas eléctricas. Debajo de este vinílico se hace un enmayado de platinas de cobre, como vemos acá en la imagen, y todas son conectadas a esta barra equipotencial. Y después se le agrega un pegamento conductivo, y posteriormente se coloca este vinílico conductivo. ¿Cuál es el propósito? Este vinílico parece algo muy simple, pero sí es muy importante en el tema de la instalación aislada, porque nos proporciona una superficie equipotencial, y en el punto donde nos encontremos, toquemos el tomacorriente que toquemos, el equipo que esté conectado, el transformador, el UPS, todos tienen el mismo potencial de tierra, ¿no? O sea, es prácticamente como si tuviésemos una gran puesta a tierra
una gran malla debajo de nosotros y que nos está dando el mismo potencial y elimina sobre todo las corrientes de fuga. No tenemos, al no tener tensiones, diferencial de potencial, no hay una corriente que circule, ¿no? Que es peligroso. La segunda función que tenemos para este piso conductivo es eliminar la estática. Porque si el personal que se pone su mandil, se pone su gorro, se pone su tapabocas, es muy propenso a formar estática en su ropa. Si esta persona no elimina esa estática y hace una operación a corazón abierto, o sea, si uno conoce un poco el procedimiento médico, uno es la enfermera, otro es el anestesiólogo, entonces el cirujano en sí a veces se toma el instrumento que se lo pasa a la enfermera y él procede a realizar la cirugía. Entonces, si esta persona se hace una operación de corazón abierto o es muy invasiva la operación, una corazón estática en su cuerpo y es cargada mediante el antiestático, y conductivo es muy importante. Hace años ya existe, felizmente gracias a esta tecnología, se hacía con carbón y lo pulían, era todo un trabajo de albañilería arduo, y a las finales no se podía hacer ni pruebas, no tenía un certificado de calidad, entonces se rogaba que funcione bien, pero gracias a Dios hoy día sí existen estos pisos y nos ayudan bastante con el tema de la electricidad. Como repito, este piso se conecta a la barra equipotencial que está conectado a los tomacorrientes, los equipos, el UPS y el transformador. Entonces nos da una gran superficie equipotencial. Bueno, llegamos a la iluminación, y la iluminación es un tema importante en el hospital, y la norma nos dice que, por ejemplo, he sacado lo más importante, que en ambientes industriales se debe utilizar luminarias herméticas. Los niveles de iluminación están en el artículo 3 de la norma M010 del Reglamento Nacional de Edificaciones. Si recordamos, el 2019, hace poquito, solo que no se ha sentido por esto de la pandemia, se ha actualizado esta norma, y vamos a ver más adelante que se ha vuelto más exigente. Nos dice que la iluminación de corredores y salas de espera deben ser controladas por sensores. Esto es importante, es obligatorio para el ahorro energético. Y todas las luminarias nos dicen que deben ser etiquetadas con eficiencia energética, es el grafiquito de acá. Es decir, si una lámpara no tiene esta certificación o este etiquetado, bueno, no debería ser de apto para uso médico. Obviamente que hay lámparas que están etiquetadas y están acá por la F o por la G, ¿no? La norma no especifica que sea A, pero técnicamente hablando, lo correcto es que sea de eficiencia tipo A. Siguiendo con la iluminación, he extraído un pedacito de la norma, porque son 3 hojas, me parece, y tenemos que la norma nos está pidiendo, ahora nos dice la cantidad de lux, el deslumbramiento, el índice de uniformidad y la reproducción cromática. Entonces, antes solo nos obligaba la cantidad de lux. Entonces, ahora hay que tener estos valores en consideración. Por ejemplo, iluminación general, por ejemplo, iluminación general nos está pidiendo 500, y nos dan algunos datos importantes. Por ejemplo, nos da el color de luz. Antes no nos daban el color de luz. Importante, es muy mejorada la norma, estaba mejorada la norma, antes no había mucha información, y nos dice, por ejemplo, que se debe cuidar del deslumbramiento del paciente, que la iluminancia se debe hacer a nivel del piso. Entonces, estos criterios de iluminación se deben considerar para el diseño, para el cálculo de iluminación. En el caso del quirófano, nos hace referencia a la norma EN ISO 9680. ¿Y por qué nos manda esa norma? Porque básicamente en quirófanos, lo que es
el maquinado de diente blanco, que se refiere a taladrar un diente, se utilizan las cialíticas. Para el que no le conoce, son estas lámparas que cuelgan del techo o que son también portátiles que nos ponen los dentistas cuando nos hacen una intervención. Entonces, esta norma es específica para este tipo de equipos. O sea, tenemos que tener presente de que en un quirófano, obviamente, que se utiliza a veces valores de 50.000 lux para poder abrir un paciente, no lo vamos a alcanzar con la iluminación normal. Entonces necesitamos de estos equipos cialíticos para apoyar con la iluminación. En el tema de iluminación de emergencia, casi yo tengo bastantes discrepancias y no me parece la norma, pero es un tema personal. Nos dice la NTC 110 que se debe tener un circuito independiente para permitir la evacuación en caso de desastres o incendios para las rutas de evacuación. Esto contradice a la norma técnica de lámparas de emergencia, no recuerdo el nombre, pero la norma técnica nos dice de que el circuito de iluminación de emergencia debe ser conectado al sistema de iluminación, y es que eso es lógico. Si ahora que todos los equipos son electrónicos, si se produce un cortocircuito y me apertura únicamente mi circuito de iluminación, es decir, no, el corte no es general, simplemente en mi circuito de iluminación por una falla de un equipo, las luces de emergencia no van a encender. Igualmente, entonces, me parece que ahí la norma está un poco errada, pero tendrán sus criterios para haberlo hecho así, ¿no? Particularmente me parece de que la iluminación de emergencia debe estar ligada directamente a la iluminación, ¿no? Porque si no, no tiene razón de ser, ¿no? Solo funcionaría en caso de un corte general. Esa es en la NTS 110, que es la norma de diseño de los hospitales, pero en la norma técnica de salud, la 037, que es de señalización y evacuación, nos se contradice también la norma de salud y nos dice que, nos da que debe ser de 1 hora, que me parece bien, y acá nos dice que debe funcionar cuando falle el alumbrado general o la tensión baje menos del 70%. Entonces ahí se contradice un poco con lo que decía anteriormente la otra norma técnica de salud. Entonces, ¿a cuál hacer caso? Pues bueno, yo lo dejo a criterio de cada uno, porque al ser las dos normas técnicas de salud son especializadas, entonces ambas tienen el mismo peso. Y algo importante que nos dice la NTS 37, nos dice que debe ser un lux como mínimo para la evacuación. Entonces, este lux yo particularmente considero de que debe ser calculado, ¿no? Normalmente tenemos la mala costumbre de colocar las luminarias de emergencia según criterio, ¿no? Cada 10 metros, cada 15 metros, en el cruce de intersección, bueno, las intersecciones sí están reconocidas, de pasillos, encima de los tableros, en escaleras, pero muy pocas personas verifican este tema de que se llegue a un lux, que obviamente es bajo, ¿no? Pero hay que entender de que si no se tiene ese lux, porque sea temas de arquitectura, de infraestructura, pues bueno, no se está cumpliendo con la norma. Y acá hay un detalle que no lo especifica la norma, pero sí considero que debería aclararlo, ya que si volvemos a este tema de la iluminación que les puse un pequeño ejemplo. Aquí, la iluminación de emergencia, si la vemos, por ejemplo, acá está la luz de emergencia, yo tengo 2 circuitos de iluminación, uno que le hemos llamado de emergencia, que está conectado al grupo electrógeno, y un circuito que, digamos, no tiene energía cuando hay un corte de suministro. Entonces, si hay un corte de suministro y yo lo conecto al circuito sin grupo electrógeno, pues bueno, va a encender, ¿no? Y me va a avisar que hay un corte de suministro. Entonces, en el caso contrario que yo lo conecte al circuito de emergencia, pues prende el grupo electrógeno y esta lámpara se apaga. Entonces, si bien es cierto, voy a tener algunas lámparas con iluminación que van a seguir funcionando, esto es debatible. Yo lo he conversado con varios ingenieros, proyectistas, colegas, y bueno, las opiniones son encontradas, ¿no? Algunos indican de que se debe tener claro que hay un corte de energía, ¿no? O sea, al encender la lámpara de emergencia me está diciendo que no estamos en una situación normal de funcionamiento, ¿no?
En cambio, otros dicen, no, pues bueno, si la función de iluminación de emergencia es simplemente brindar la cantidad de lux es para evacuar, porque recordemos que la iluminación de emergencia es para evacuar, no es para continuar con nuestro trabajo, a excepción, en excepciones que uno lo diseña así, ¿no? Pero en el caso de esta es para evacuar, entonces me dicen suficiente con la que prende el grupo, uno puede evacuar si es necesario, o como tengo el grupo electrógeno puedo seguir continuando con mis actividades, ¿no? Entonces es debatible. En mi caso yo lo conecto al sistema que no tiene grupo electrógeno para indicar de que estamos en un proceso de falta de suministro, ¿no? No estamos con el suministro normal de energía. Ahora, apuestas a tierra. Bueno, nos dice la norma que todo establecimiento de salud debe contar mínimo con un sistema de puesta a tierra. Eso se refiere para los centros de salud muy pequeños, obviamente, ¿no? Vamos a tener muchos puestos a tierra, dependiendo del equipamiento podemos tener grandes mallas, ¿no? Nos dice que la sala de partos y la sala de operaciones deben contar con tableros de barra equipotencial donde se conecten todas las partes metálicas de los equipos biomédicos y debe contar con un piso conductivo antiestático. Eso ya lo hemos visto, lo hemos explicado. Y nos da un valor de la resistencia menor a 5 ohmios para fuerza, subestación, telecomunicaciones, electrónicos, es decir, el CNE nos indica que debe ser menor a 25 ohmios, pero la norma técnica de salud sí nos da un valor ya específico para sus instalaciones que debe ser menor a 5 ohmios para todas sus instalaciones. De ahí nos da un dato muy importante, nos dice de que todas las puestas a tierra tienen que estar conectadas entre sí y formar una gran malla equipotencial. Esto ya se está implementando ya hace tiempo en nuestras instalaciones. Y esto viene ya desde la norma IEC 61000 de 1997. Simplemente que yo pienso de que hemos tenido la escuela, se puede decir, ¿no? Que nos han explicado de que debe haber puestas a tierras independientes, puestas a tierras aisladas, pero la IEC ya, basado en estudios y todo ese tema, indica de que lo correcto es que todas las puestas a tierras estén equipotenciales y la norma técnica de salud nos los está pidiendo. ¿Cuál es el procedimiento correcto? Como vemos acá en la X, normalmente teníamos una puesta a tierra limpia, que es la puesta a tierra, digamos, para equipos electrónicos. Teníamos la puesta a tierra de poder y teníamos, por ejemplo, la de cargas, ¿no? De luces y qué sé yo, y cada una tenía su puesta a tierra y estaban separadas, ¿no? Esto ya lo prohíbe la norma porque puede haber diferencias de potenciales entre estos puntos, ¿no? Entonces lo que está evitando la norma es eso, ya que estas diferencias de potencial pueden ser más dañinas que beneficiosas para el sistema eléctrico. Este sistema tampoco es reconocido y no es aceptado por la norma, donde yo solo tengo una puesta a tierra y conecto todas mis cargas ahí, ¿no es cierto? Las conecto acá. Tampoco es reconocido por la norma. La norma nos dice que debo tener todas mis puestas a tierra en un hospital, sea de electrónicas, de fuerza, sean del uso que tengan, y conectadas por un conductor equipotencial, que no se mira bien acá, y cada sistema ingresar a su puesta a tierra, ¿no? Es decir, cada sistema con su puesta a tierra y todas las puestas con un sistema de puesta a tierra equipotencial. Ese tema es de la desinfección. Bueno, no salió el título acá, pero no lo dice la norma, pero sí quería considerarlo como un aporte en el cual es el tema del uso de la desinfección por medio de la luz ultravioleta. En el espectro electromagnético tenemos que la luz ultravioleta está aquí, si lo vemos, entre los 200 nanómetros hasta casi los 400. Y dentro de este rango de espectro tenemos el tipo de luz ultravioleta A, el B y el C. Desde el tipo A ya existe una muerte de microorganismos.
¿no? Ya se ha documentado esto, y si lo vemos acá, yo he sacado este extracto de una revista científica. Y lo que sucede, y pienso que es responsabilidad de nosotros como ingenieros electricistas o gente que se dedica al tema de salud o a las instalaciones de salud, es que los mismos doctores con los que yo he conversado no tienen mucha confianza con el tema de esterilización por medio de la luz ultravioleta. Lo que sucede es que el tema de la luz ultravioleta no es una lámpara de iluminación como tal, o sea, no lo podemos manejar como si fuera un fluorescente, no podemos manejar como si fuera, qué sé yo, un equipo para alumbrado. Las lámparas de luz ultravioleta afectan el ADN de las bacterias, de los virus, logrando buenos resultados con el COVID, con el virus, el SARS-CoV-2. Lo que sucede, y por eso está un poco estigmatizado en nuestro medio y es de poco uso, es que ni el mismo instalador en algunos casos sabe cómo funciona. Él piensa mientras se vea la luz, mientras el ambiente se vea morado o así violeta, pues estamos desinfectando muy bien. Para el tema de la desinfección por luz ultravioleta se debe tener en cuenta unos factores que corresponden a un diseño. Uno de los principales factores es el tiempo de exposición, es decir, cuánto tiempo yo mantengo mi lámpara prendida. Dos, la distancia a la que yo quiero desinfectar. Y tres, obviamente, esos dos factores me van a dar la potencia de la lámpara. Entonces yo voy a determinar según este tiempo de exposición, según estas distancias, cuántas lámparas necesito y de qué potencia. Y también hay que evitar el tema de sombras, porque hacer una radiación en tipo de luz, bueno, si hay una sombra, la desinfección no va a ser buena. Entonces la uniformidad de esta luz, de esta iluminación ultravioleta, tiene que ser alta. Entonces lo que sucede acá, yo lo he visto, se coloca un bracket acá en el muro con su luz ultravioleta y bueno, y dicen que eso está desinfectando, lo dejan por media hora, y bueno, los doctores, y debe ser cierto, yo les doy razón, que sienten que no había una desinfección, ¿no? Supongo que harán sus cultivos, harán algunos análisis y verán que no hay una desinfección. Entonces, como aporte a esto, yo sí considero de que la luz ultravioleta es muy efectiva, ya que se utiliza en plantas de tratamiento de agua para el tema de desinfección. O sea, imagínense, aguas residuales son desinfectadas con este tratamiento, simplemente que no se les ha dado el trato adecuado en nuestro medio. Y también se tiene algunos rechazos, porque si bien es cierto es cancerígena a la exposición prolongada, pero obviamente si se va a poner en una sala de operaciones, el control de esta lámpara ultravioleta se hace afuera, ¿no? Se coloca un interruptor en el pasillo o en el tablero se pone una botonera, ¿no? Obviamente no va a venir un personal y encenderla y apagarla, ¿no? Entonces, ese por ahí que va un poco el rechazo a esta tecnología que en otros países sí se utiliza, no solo en quirófanos, se utiliza en laboratorios y últimamente se está utilizando hasta en los sistemas de aire acondicionado de uso médico. Como sabrán, en un quirófano se tiene que renovar el aire y climatizarlo, entonces las renovaciones de aire están teniendo luz ultravioleta en uno de sus procesos. Entonces, lo dejo ahí como un aporte que no está en la norma, pero sí es probable que se implemente cada día más, ¿no? Más si se trae tecnologías de otro país. Algunos aportes adicionales. Nos dice la continuidad eléctrica en comunicaciones, si bien es cierto, no es un sistema vital, o sea, me refiero que ayude a la vida, pero sí al manejo de datos que en algunos casos son importantes. Nos dice que debemos tener un UPS también para el tema de datos por un periodo menor a 30 minutos, no menor a 30 minutos.
y que deben estar considerados en los circuitos de carga crítica, ¿no? En esos circuitos que vimos anteriormente, los que están respaldados por el grupo electrógeno, y aguas abajo también su UPS, ¿no? Con un periodo de 30 minutos. Y acá sí habla un poco del tema de la redundancia. Si bien es cierto, no lo usaron para el tema médico, pero sí para sus datos, ¿no? Entonces la norma sí pide que tengamos una redundancia. La redundancia se mide normalmente en un valor que se llama N, y si, por ejemplo, yo tengo un UPS, tengo N, y si tengo otro UPS, tengo N más 1. Es decir, si falla un UPS, tengo el otro UPS, que me va a suplir toda la carga, y así, entre más UPS o dispositivos que me den mayor redundancia, o sea, me mantengan la instalación funcionando, aumenta la redundancia y obviamente la confiabilidad, ¿no? Yo le pondría más énfasis, si fuera a participar en la norma, al tema de los quirófanos y a la sala de partos, que no habla de redundancia, pero considero yo que sí debería estar especificada la redundancia en este tema de sala de operaciones, sala de partos, porque las normas americanas al menos sí hablan de ello. Y habla de continuidad eléctrica en áreas de trabajo. Para los que vamos a diseñar el hospital, nos está diciendo de que las áreas de trabajo, o sea, donde está la computadora, debe tener una autonomía de 5 minutos. Entonces, nos está obligando de que todos los puntos de trabajo, al menos donde hay una computadora, tengamos un UPS. Un UPS que nos dé 5 minutos, que parece poco, pero si nosotros multiplicamos por la cantidad de computadoras que hay en un hospital, incluido algunos equipos esenciales, que podría ser un ecógrafo, cosas así, pues bueno, nos salen unos equipos bastante grandes y caros, vale la pena decirlo. Y nos dice que, bueno, en las áreas críticas deben ser evaluadas. Obviamente, como les he dicho, han visto, el equipamiento es importante y va a determinar mucho las protecciones y las autonomías de los UPS, ¿no? Normalmente, como les digo, yo lo coloco para 2 horas el tema de sala de operaciones y sala de partos. Nos habla un poquito de los grupos electrógenos, cómo deben ser. Nos dicen, es importante, obviamente es importante tener en consideración los temas de ruido porque estamos en un ambiente hospitalario. Y bueno, nos dice que no debe rebasar los 50 decibeles durante el día y 40 durante la noche. Entonces, normalmente los grupos electrógenos se compran insonorizados, ¿no? Para los que es temas hospitalarios. Yo pienso de que el ambiente también, que debe ser para el grupo electrógeno, de preferencia que sea al exterior. No solo por el tema de sonido. Recordemos que el grupo electrógeno necesita oxígeno para hacer la combustión, y elimina gases y aire caliente. Entonces yo recomiendo que el grupo electrógeno esté fuera de las áreas del hospital, ¿no? O sea, se puede ser en un patio y cosas así. Dice que el área para instalación del grupo electrógeno, obviamente va a ser para la capacidad del grupo. Tiene que caber el grupo, obviamente, ahí, tiene que tener los accesos correctos, el tipo de puerta tiene que ser reja y esas cosas, que tiene que ser tener un tanque diario de petróleo, y debe permitir la instalación de otro grupo electrógeno si fuera necesario. Eso lo vemos acá abajo, ¿no? Si fuera necesario, tener un espacio en la infraestructura para albergar otro grupo electrógeno. También nos recomienda que se utilice el petróleo, el GLP o el gas natural, pero actualmente pues el GLP y el gas natural están, el mercado están ingresando con fuerza, y bueno, son buenas alternativas ya que reducen bastante el tema de consumo, ¿no? Sobre todo del petróleo, que es bastante caro. Después tenemos, esto es importante, ¿no? Nos dice que el grupo electrógeno tiene que tener una capacidad de almacenamiento para 24 horas a plena carga.
Entonces el tanque diario más el tanque del grupo nos va a dar dimensiones bastante grandes para poder cumplir con esto de las 24 horas. Un promedio de un grupo electrógeno puede estar entre 10 galones por hora, 15 hasta 20, dependiendo de la magnitud. Entonces son depósitos bastante grandes de combustible. Tenemos algunos sistemas complementarios que nos habla la norma, que por falta de tiempo no voy a poder entrar más en detalle, pero por ejemplo nos da algunas alternativas de iluminación. Lo que busca la norma en estas partes es tener reducir el consumo energético y hacerlo más ecoeficiente. Ya la norma se está preocupando de este tema. Entonces nos está proponiendo que es posible utilizar iluminación natural por fibra óptica, que básicamente es utilizar la fibra óptica con unos cables justamente de fibra y con unos paneles, unos receptores, ingresar esa luz mediante la fibra óptica. No sé si alguien ha podido ver que la fibra óptica sirve efectivamente para transmitir haces de luz, pero tiene por eso lo pone acá, ¿no? Tiene una restricción de 20 metros y iluminar con luz solar algunos ambientes, ¿no? Obviamente no van a ser ambientes críticos, ¿no? Ni de ese tipo. Entonces, nos da esa posibilidad la norma. De ahí nos habla bastante de la eficiencia energética, tanto así que nos dice, por ejemplo, nos habla de las normas que deben tener algunos motores, nos dice que utilicemos, por ejemplo, energía, eso lo vamos a ver más adelante, que nos utilicemos energía eólica, calentadores de agua solares, y nos da muchas alternativas para la eficiencia energética. Nos pide que utilicemos luz LED, como vimos nos pide el etiquetado de eficiencia energética. La norma está un poco preocupada por este tema de la eficiencia. Y por último nos da el tema de las energías alternativas y habla básicamente del sistema fotovoltaico. Entonces el sistema fotovoltaico, si bien es cierto, es una gran ayuda como energía, no se puede utilizar en sistemas críticos, ¿no? Y en algunos casos almacenar la energía solar es complicado por la cantidad de baterías que hay que utilizar. Y normalmente estos centros de salud administrados por el Estado no tienen mucho presupuesto para hacer esta renovación de baterías cada 3, cada 4 años. Entonces, en algunos proyectos que yo he trabajado, hemos utilizado sistemas fotovoltaicos directamente conectados a red. Es decir, energía que se produce con los paneles no la almacenamos, ¿no? Sino la inyectamos directamente al sistema eléctrico y se produzca, o sea, lo que se genere, sea mucho, sea poco, es utilizado por el hospital. Con eso reducimos el tema del uso de baterías y bueno, lo hace más sustentable en el tiempo, económicamente también para la institución. En algunos otros hospitales he visto que utilizan para la iluminación de emergencia el tema de lámparas solares exteriores, no sé, en los postes, que también sería una buena propuesta de eficiencia energética. Y bueno, creo que eso es básicamente el resumen de la norma. Creo que queda un par de minutitos, pero si no ya podríamos pasar a las consultas, si es que las hubiese. Bueno, la norma pone un ejemplo, que es el utilizar unos receptáculos, no especifica cuáles son,
Pero sí deben ser unas especies, por lo que yo he visto, son unas especies de esferas de vidrio, como que como unas lupas que actúan como una función de lupas, inyectan la luz a la fibra y bueno, al otro extremo de la fibra pues sale ese rayo de luz, lo que nos da un poco de iluminación natural, ¿no? En base a esa transmisión. Básicamente lo que hace la fibra es la transmisión de la luz solar por en medio de esta fibra, ¿no? Entonces, no he visto otros sistemas más artesanales como es el que indicas, pero básicamente el ejemplo que pone la norma es ¿no? De unos receptáculos, el cable de fibra y bueno, llega directamente a la habitación. Ah, excelente, excelente, excelente. Muy buena aclaración. Yo no estaba al tanto de eso, pero excelente, sí ya lo han actualizado. Me parece muy bien hecho por parte de las autoridades. Bueno, ahí también hay una contradicción. La norma técnica peruana indica de que no se debe utilizar tomacorrientes. Y esto lo justifica por el mismo hecho de que debe evitarse el tema de la desconexión. Es decir, puede venir una persona extraña o una persona que está haciendo limpieza, qué sé yo, y lo desconecta del tomacorriente. Y es por eso que la norma técnica lo aclara y dice que está prohibido el uso de tomacorrientes. Pero si vamos al Código Nacional de Electricidad, sí lo permite y habla de que no dice explícitamente que se debe utilizar tomacorrientes, pero dice que si fuera necesario. Y entonces deja un poco el tema a criterio. Pero si vamos a las primeras hojas del Código Nacional de Electricidad, en la sección 100, nos dice de que todo equipo de uso eléctrico debe cumplir con las normas técnicas peruanas. Entonces, le da prioridad a la norma técnica y yo entiendo de que no deberían tener un tomacorriente, sino un empalme directo. No solo por un tema normativo, sino porque obviamente es cierto, ¿no? Alguien puede desconectar la lámpara y dejarnos sin la luz de emergencia, ¿no? Entonces, he ahí las dos respuestas que tiene la normativa. Pero, como digo, la norma técnica se impone sobre el Código Nacional de Electricidad por esa aclaración. Bueno, aquí tenemos una pregunta más, una pregunta de Facebook. ¿Se puede considerar luminarias de emergencia con batería interna o se tendría algún problema con la norma? No, en realidad la batería está aprobada, nos dice la normativa, nos da la potestad de que la lámpara de emergencia tenga su batería, ninguna parte lo excluye. Lo que pasa, y creo que tal vez sea mal entendido, es que debe existir circuitos de emergencia, que son las mismas luces de la infraestructura que funcionan con el grupo electrógeno y que también les llaman de emergencia por un tema coloquial o de uso. Entonces, las lámparas de emergencia, digamos, las que nosotros conocemos, que funcionan con batería, sirven en caso de que haya un corte absoluto, es decir, en un evento, que en un hospital es poco probable, pero que se vaya totalmente el suministro y enciendan esas baterías, esas luces con batería. Pero en el caso de un hospital, yo tengo mi grupo electrógeno que va a encender ciertas lámparas. O sea, no todas. Por ejemplo, de una oficina yo tengo 4, va a encender una. Entonces, esa lámpara se mantiene prendida, o sea, gracias a la energía del grupo electrógeno. Pero eso no quita que tengamos las otras lámparas con baterías, que sería para un evento mucho más complicado de suceder, que sería un corte total de suministro, pero que funcionarían en esa eventualidad, ¿no? Muy bien, ingeniero Henry. Bueno, darle gracias
por su ponencia de hoy de mi parte. Una excelente ponencia. A continuación le voy a pasar con mi compañera Soraya para que pueda proseguir con el cierre, ¿no? Gracias. Listo. Muy buenas noches a todos. Muy buenas noches, ingeniero Henry. Bueno, una vez más, felicitarle por su ponencia y gracias por darnos ese apoyo en su participación como ponente de este gran evento, ¿no?, que estamos realizando Capacitor. Enseguida voy a dar las indicaciones para la certificación. Por favor, si podría dejar de compartir para compartir una presentación. Muchas gracias. Bien. Bien, este es la primera conferencia internacional Electric Power Week. Está realizado con Capacitor y también con la IEEE de la UNSA. En cuanto a la certificación, la modalidad es online virtual y podrá acceder a cualquier lugar o país. La certificación es en modalidad opcional, costo simbólico de 25 soles o $8 por conferencia. Les recomendamos llenar todos los campos de manera correcta para validar su certificado, y cualquier consulta o duda debe comunicarse al número de WhatsApp que se muestra en pantalla. Y cualquier duda o WhatsApp las consulta. En cuanto a las cuentas bancarias que usted deberá realizar el pago, son las que se muestran en pantalla. Tenemos con las cuentas de Scotiabank, BBVA, las cuentas BCP y también para una cuenta internacional de PayPal. Los pasos a certificarse: primero deberá ingresar su número de DNI, apellido y nombre completo. Enseguida su número de WhatsApp y correo Gmail. Luego, seleccionar la entidad bancaria que ha realizado el pago. En cuanto a la certificación, es de manera opcional, un costo simbólico de 25 soles o $8 por conferencia. Pero si usted desea un certificado por todo el evento, tiene un costo simbólico de 50 soles o $16. Y enseguida, como finalmente, deberá ingresar la foto del pago. Recuerden que tu desarrollo profesional es muy valioso en los mercados competitivos actuales y por ello invitamos a las siguientes ponencias que serán realizadas hasta el día 30 de abril, desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche. Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches, ingeniero. Eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias una vez más y felicitarlo por su ponencia. Muchas gracias a ustedes también por la oportunidad.